mí es un inmenso placer volverme a encontrar con ustedes. Gracias por sintonizarnos a lo largo, ancho, profundo y hermoso de mi estado, el estado Trujillo. Gracias a los que me están sintonizando en la periferia del estado. Estoy hablando de los pueblos que están radicados en Lara, en Portuguesa, en Mérida, en Zulia, en Barina, que tenemos esa presencia limítrofe. Gracias a todos los que nos están sintonizando en el interior del estado Trujillo, porque como ustedes saben, tenemos una presencia absoluta en los 20 municipios de nuestro estado, a través de Boconesa 107.3 como emisora matriz desde el sureste del estado Trujillo, y también nos conectamos con Única 99.9 a partir de las 9 de la noche, y en este momento también estamos en televisión por cable a través de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos, de tal manera que entonces entremos a este espacio, a mi pueblo, tu pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Hay un tema inevitable, hay un hecho que quiero conversar con ustedes que tiene que ver con un mensaje de texto que ayer recibí. Lo voy a leer textualmente. Usted, ciudadano, usted cuadra bien con ese ciudadano, usted es chavista, se le ve por encimita que simpatiza con esta dictadura y ese señor es un político profesional. Quiero leerlo porque los caminos fáciles siempre son peligrosos. La descalificación. Cuando uno tiene criterio propio, libertad de pensamiento, la gente no se acostumbra, sino que buscan los atajos, que es la descalificación por la vía más expedita. Dicen de una vez que uno es de este lado o de aquel lado, es decir, del gobierno o contra el gobierno. A mí no me preocupa en absoluto, soy un hombre público, soy un periodista que está en el ejercicio profesional. Transmito a través de 2 emisoras muy importantes del estado Trujillo. Estamos en el aire a través de un canal por cable en expansión. Pronto me informan que estaremos en Trujillo, capital, y en Valera a través de la señal por cable. Es decir, que públicamente soy conocido en la medida en que sintonizan y ven este programa. Por lo tanto, estoy expuesto a los buenos comentarios y a los malos comentarios, a las críticas destructivas y a las críticas constructivas. Y yo debo decirle a este amigo que tiene toda la libertad, como decía ayer, de enviarme mensajes como ustedes quieran. Primero, a mí no me preocupa en absoluto que me llamen chavista o antichavista. No me amarga la vida que me digan que soy de oposición o no soy de oposición. No me da ni frío ni calor que me coloquen en el lado de la iglesia evangélica o de la iglesia católica. No me quita el sueño el que me pongan al lado de los empresarios o al lado de los trabajadores, al lado de los campesinos o al lado de los terratenientes. El asunto es que nuestra cultura política siempre está caracterizada por el maniqueísmo, por reducir los criterios a un color, al blanco o al negro, o estás aquí o estás allá. Hace recordar mucho a un presidente norteamericano que dijo que quien estaba con él, obviamente no podía estar contra él, que la guerra de Irak era sí o no. Igualmente en Venezuela hemos visto cuando se dice o estás con el comandante Chávez o estás contra el comandante Chávez. Esos criterios son totalmente pobres desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la reflexión. El mundo no es blanco y negro. El mundo no se reduce a estar con uno o a estar con otro. El mundo es caleidoscópico. Eso quiere decir, para entender la palabra, es abierto, es inmenso. Así como Dios es omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Y omnipotente, la verdad es así. Yo lo único que les pido a ustedes es que no me asocien ni con la traición, ni con la cobardía, ni con la demagogia. Si algo forma parte de mi axiología, de mi escala de valores como ser humano y como periodista, es que detesto, siento un problema epidérmico. Instintivamente siento rabia hacia la persona mentirosa, hacia la mentira, hacia la cobardía, hacia el temor, no el temor de hacer algo bueno, sino a la gente que se atemoriza cuando ve las adversidades. Allí no me asocien jamás con la demagogia, no me asocien jamás con la mentira ni con la cobardía. Soy un hombre de criterios, con una formación moral sólida, con 4 hijos a los cuales les debo mucho de mi alegría y a los cuales le quiero heredar solamente mis valores, más que mis propiedades, que son cosas materiales que se pierden en el tiempo. Les dejo a mis hijos mis valores, mis principios. Y estoy frente a ustedes, cara a cara,
todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, siendo igual que ustedes, porque no soy otra persona, no soy un hombre de medias tintas. Así que este radio escucha o televidente, señora o señor, cuando me ubica, que me dice que cuadro muy bien con el gobierno, debo decirles que fui diplomático del gobierno bolivariano en el año 2004 y 2005 y conozco este gobierno por dentro y hay cosas que fueron muy buenas. La misión Milagro es una de esas. No podemos andar siempre sordos, ciegos y mudos. Bien, quería hacer este comentario pertinente porque la relación con ustedes debe ser muy franca. Vamos entonces a los compromisos de la emisora de Boconesa 107.3, de Única 99.9 y por supuesto de tu canal, el canal por cable de los Valles Altos Trujillanos. Para los que me están sintonizando por primera vez en este instante, les digo que estoy en Boconesa como emisora matriz, transmitiendo desde el sureste del estado Trujillo para todo el estado Trujillo y estados periféricos. También estamos en el aire en este momento, en cable, en este momento a través de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Y a las 7 de la noche hay una reposición por televisión por cable y luego a las 9 de la noche hay una reposición en Única 99.9, lo cual nos permite tener una presencia muy interesante en toda la geografía trujillana. Hoy tengo un invitado. Esta es la semana importante, una semana de mucha discusión política. Acaba de terminar las elecciones internas de unas pseudo primarias, donde apenas una porción pequeña de la Mesa de la Unidad Democrática fueron a unas primarias, otras se arreglaron por consenso, por cúpulas, eso ya es otro tema, pero en el caso del Estado Trujillo se produjo una elección por primarias, ¿cierto? ¿O por consenso? Por consenso, fue uno de los estados donde no hubo consulta hacia las bases, sino que hubo un consenso dentro de los partidos políticos. Tengo al bachiller Carlos Lozada, que ya no es precandidato, sino candidato por el circuito 1 de la Mesa de la Unidad Democrática. Al llamarlo bachiller, debo decir que es tesista, es decir, para los que no saben académicamente, está concluyendo su carrera universitaria y está presentando un proyecto de investigación sobre un tema sumamente interesante que conversaba con él. Además, la filosofía debe ser parte de la vida de todo ser humano. Está trabajando, está investigando la influencia de la tecnología en la racionalidad humana desde diferentes campos. Así que debo decir, por supuesto, también que es trujillano, nacido en la capital de la República. Carlos Lozada, bachiller, candidato... Perdón, dije del capital de la República. De la República, no, debe ser que el corazón es grande por el Trujillo y lo veo ya grande también. Ok, entonces gracias Carlos por haber aceptado la invitación. Vamos a entrar de una vez en calor. La discusión aquí fue por consenso, ustedes plantean que ya son los candidatos, pero hace alrededor de 15 días vimos en los periódicos que hay una corriente dentro de la Mesa de la Unidad Democrática disidente, que además se está planteando, creo que ya es un hecho, tener candidatos propios. Te doy la bienvenida y entremos entonces en calor. Muy buenas tardes, un gran y cordial saludo al pueblo trujillano en general, al colectivo trujillano. Muchas gracias por tu invitación, Herminio. Y con respecto a entrar en calor, pues te digo simplemente que yo me siento muy orgulloso de entrar dentro de lo que es la Mesa de la Unidad Democrática, porque dentro de la Mesa de la Unidad Democrática hay un abanico de ideologías políticas, o hay un abanico de posturas políticas, donde nosotros estamos haciendo el ejercicio como demócratas que somos de la libertad y de la democracia. ¿Por qué hablamos de hacer ese ejercicio? Porque dentro de todas esas corrientes democráticas hay posiciones diversas, hay partidos de centro derecha, de centro izquierda, hay partidos muy hacia la izquierda, otros partidos muy hacia la derecha, y yo creo que a nivel nacional el domingo, cuando se lanzó la plataforma unitaria, a nivel de consenso y a nivel de primarias, estamos dando un gran ejemplo de unidad al país. Yo creo que estas elecciones marcan la diferencia con respecto a las otras elecciones porque estamos dando la talla con respecto a la unidad. Que otras personas de alguna manera disienten sobre los candidatos que fueron elegidos están en su libre ejercicio como demócratas que son de
decir de que algunas cosas de alguna otra manera están, digamos, como que no están dentro de lo que ellos llaman como que los mejores candidatos. Por ejemplo, en el circuito 1 hubo una cantidad de 9 precandidatos y los 9 precandidatos tenían un excelente currículo político, un excelente currículo de vida. Personas, como decimos coloquialmente, no tienen rabo de paja, y todos estuvimos ahí dialogando, discutiendo, debates elevados, y yo creo que la mejor opción es la unidad. Yo no es que estoy aquí defendiendo mi personalidad, defendiendo mi postura, sino que estoy defendiendo la unidad, porque eso es lo que prevalece. Por ejemplo, dentro del pueblo trujillano y dentro del pueblo venezolano no le importaba el método, porque aquí la gente está tan obstinada con los problemas de agua, con los problemas de luz, que la gente no quiere o no le importa el método de elección, sino le importa es la unidad. Y yo creo que aquellas personas que se vayan en tienda aparte deben reflexionar internamente, porque hay un gran lema que dice: divide y vencerás. Este gobierno ha querido dividir la oposición venezolana para vencer. Pero perdóname, no me gusta interrumpir una exposición, Losada, pero debo tomar algunas cosas que me producen cierto ruido en cuanto que el consenso y las primarias. Las primarias uno entiende que es la consulta por la base. Es preferible consultar a las bases, claro, que llegar a consensos populares. ¿Sabes por qué? Porque hace pocos años, los cogollos gobernaban. Y ahora pareciera que en los dos bandos, los bandos del gobierno y los bandos de la oposición, tienen sus cogollos que designan a dedo, según la denuncia de la periodista Teresita Jiménez, colega, amiga, profesora universitaria de Humberto, el que también estaba coordinando la mesa. La irritación que había era que desde Caracas se nombraron los candidatos supuestamente por consenso. La diferencia entre los consensos populares y las primarias no es más democrático que buscar consenso. Mira, yo como futuro legislador que quiero ser de los municipios Campo Elías, Boconó, Pampán, Pampanito y Trujillo, yo tengo que defender lo que son los reglamentos. Usted cuando va a jugar béisbol o cuando va a jugar fútbol, usted primero, antes de empezar por lo menos un entrenamiento, usted tiene que saber cuáles son las reglas del juego. Usted tiene que saber cuáles son las reglas del béisbol, usted tiene que saber cuáles son las reglas del fútbol para poder jugar fútbol, para poder jugar béisbol. Usted no puede andar a la deriva así, como amanezca un día, ese día va a ser las reglas que su creatividad le dé para ese momento. No. El 19 de noviembre del 2009, la Mesa de la Unidad Democrática hizo un pacto entre los partidos políticos, entre las 16 principales organizaciones que conforman la Mesa de la Unidad Democrática. Ese pacto hablaba de crear un reglamento por consenso, lo que muchos están criticando y le llaman cúpula o cogollo, pero no es así, es un reglamento por consenso. Y dijeron también de crear un reglamento por primarias, por consenso y por primaria. Por ejemplo, las primarias del gobierno no las pueden hacer a nivel nacional porque todos las pagamos. Yo cuando pago impuestos, cuando usted paga impuestos, usted está pagando las primarias del gobierno. En cambio, las primarias de la oposición las pagamos nosotros mismos. Pero es que yo no estoy hablando cuantitativamente, yo estoy hablando cualitativamente. Eso es decir, conceptualmente. Tú eres un estudiante de filosofía, yo estoy ante un futuro filósofo. Y entonces vamos a elevar el nivel de reflexión. No estamos hablando de métodos, sino de participación. Por eso mismo. La participación, a mí me hubiese gustado que de los dos métodos, tanto el consenso como el método de primarias, se hubiese elegido el método de primarias para el Estado de Trujillo. Pero los nuevos precandidatos, ni los que más realización económica tienen, por la cantidad de tiempo que tienen en la vida trabajando, por eso, no podrían ni pagar las primarias aquí en Trujillo. Por esa condición socioeconómica no se realizaron primarias dentro del Estado de Trujillo. Fue el costo económico no el costo político, porque el costo político pesa más que el costo económico. El costo político se ve en que dentro de la metodología que se eligió para el consenso, habían normas y reglas preestablecidas. Esas normas que dicen que, por ejemplo, el 66% de los votos de los partidos de las elecciones del 23 de noviembre de 2008
esa cantidad de votos iba a ser el consenso. No es que un grupo de personas dentro de cuatro paredes o dentro de cuatro paredes en Valera o en Caracas decidieron, no, sino que con respecto al apoyo que yo, por ejemplo, tuve de los partidos políticos, me designaron a mí como candidato del consenso. Entonces eres candidato del consenso de los partidos políticos, pero no de las bases. No me respondas, vamos a los compromisos de Boconesa 107.3, de Única 99.9 y de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. No me cambien la señal, no me cambien el dial. El tema es interesante porque hay que pensar en política pensando en la alta política y a veces no pensando tanto en los políticos. Seguimos entonces en Tu Pueblo, Mi Pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Seguimos en Boconesa 107.3, en Única 99.9 y en tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos, con este espacio, Tu Pueblo, Mi Pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Había una pregunta, mi invitado de hoy, con quien estoy conversando, lástima que no podemos grabar cuando estamos escuchando las canciones, pero también hubo un microprograma allí, una microdiferencia, pero bueno, es un programa interesante, Carlos. La pregunta que te dejé en el aire era el costo político y el costo